Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. En el episodio pasado hablamos sobre la paz y cómo ésta no puede ser alcanzada sin justicia, pero una justicia bien entendida. Justicia que entendemos es darle a cada uno lo que merece y lo que se merece en el orden justo, ¿no? Que es en primer lugar, el trato digno como seres humanos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay diferentes intereses? ¿Qué pasa cuando hay diferentes opiniones? ¿Qué pasa cuando no se entiende la justicia de la misma manera? ¿Qué es la justicia realmente? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer episodio de Esquina Común. Estamos muy felices porque por fin estamos grabando este tercer episodio. Nos tardamos un poquito, pero bueno, sin prisa, pero sin pausa. Aquí estamos. Hola, Coco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada, la verdad. Me encanta esto. Ya sé. Ya sé, y aparte es un tema demasiado complicado, la verdad, es un tema que nos tardamos mucho pensando y realmente viendo si este era como el tema que queríamos tocar en el siguiente episodio, pero como decíamos al principio, está muy ligado con la paz. Realmente lo que hablábamos en el episodio pasado sobre la paz es que se compara la justicia con la paz, ¿no? O sea, muchas veces y todo el tiempo escuchamos esta frase de, bueno, es que no hay paz sin justicia, ¿no? Em, pero el tema es que la justicia se ha entendido tan diferente a lo largo de los años, a lo largo de las diferentes generaciones e incluso a lo largo de diferentes culturas y diferentes pueblos. Entonces, es como el tema de la justicia es un tema muy profundo y muy complejo, pero la verdad es que quisimos meternos en esto porque creemos que estamos viviendo en un mundo en donde tenemos acceso a tanta información y no me atrevería a decir que pues está más loco que antes, ¿no? Porque bueno, de ahí tendremos que revisar varias cosas, pero sí es verdad que al tener tanta información y tanta información inmediata, em, tenemos esta sensación de que todo está muy injusto y sale en el corazón de las personas esta necesidad de buscar justicia por sus propios medios o no sé, ¿no? O sea, como que creemos que hay un anhelo en el corazón del ser humano de justicia y claro, o sea, y al final es que si volteamos a verla a la iglesia y decir, ok, ¿qué es lo que la iglesia dice en términos de la justicia y cómo habla de la justicia relacionada con la misericordia y que no hay justicia sin misericordia y sin caridad? Y bueno, o sea, ya nos contarás más tú de que amas el tema de los padres de la iglesia, pero qué es lo que ha pasado a lo largo de la iglesia en este término. Pero, pero bueno, realmente, o sea, una de las cuestiones que nos estábamos preguntando es como, ok, ¿dónde termina la línea de la misericordia y la justicia, no? O sea, como que dónde empieza y qué es, y entonces como que creo que en esta conversación podemos tocar mucho este tema de, ok, que hay tanto anhelo en el mundo, en el corazón humano de la justicia, pero también ver qué dice la iglesia y qué ha dicho y cómo ha sido una respuesta también a estos anhelos. Y creo que es un tema que, o sea, obviamente lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Nos interpela muchísimo a las dos. O sea, son cosas que vivimos todos los días. Tú como venezolana, o sea, todo lo que está pasando en Venezuela, que dices, es que el primer sentimiento es que injusto todo lo que está pasando, Ujú. ¿no? O sea, yo como mexicana, no se diga, ¿no? Estamos viendo un infierno en el norte de México y bueno, y ahora, o sea, que yo que trabajo aquí en Gaza, es obviamente también otro nivel de qué es lo justo y qué, ¿no? Y este sentimiento de que todo Constantemente como ver tantas cosas pasando, ¿no? constante, o sea, justo estamos viendo en las noticias todo el tiempo todo lo que está pasando con Trump y que mucha gente está diciendo, sí, esto es justo y otra, esto no es justo. Entonces, ¿realmente qué es, no? Y creo que, y es un tema tan complejo que no es por nada, o sea, no por nada.
todos, o sea, bueno, no me atrevo a decir todos, pero casi todos, desde Platón, o si no es que es Sócrates, se empezó a hablar del tema de la justicia, ¿no? Desde sus propias perspectivas, ¿no? Pero como Platón lo entendía desde la armonía en la sociedad, pero también en el alma humana, porque es un anhelo Ujú. del alma, ¿no? O sea, bueno, también esto es algo más muy platónico de la separación del alma, ¿no? Pero sí, pero bueno. Independientemente de esto, creo que muchas diferentes culturas y como decía, épocas han definido la justicia de diferentes maneras y la mayoría es desde la equidad, ¿no? Es como, bueno, esta persona también se merece o a veces como respuesta, ¿no? Que es la justicia retributiva, ¿no? Es como decir, alguien me hizo esto y lo justo es que yo también hago esto, ¿no? O esta persona hizo un daño a la sociedad y lo justo es que le hagamos esto, ¿no? O sea, o que le privemos de estos derechos. Entonces, em, no todo el mundo está seguro de que es lo verdaderamente justo y hay muchos dilemas morales al respecto, pero creo que si empezamos a nivel personal, o sea, más bien, qué es lo que cada uno lo entiende en el corazón y yo creo que, bueno, yo al menos a nivel personal entiendo la justicia como, o sea, lo que sale instintivamente, ¿no? Es como, bueno, creo que... eh, que no es una justicia objetiva, no es algo demasiado de si es una causa por la que me importa, digo, no, esto es súper injusto, ¿no? Em, y luego, o también incluso cuando ves una persona súper buena o alguien que quieres mucho, que dices, es que esta persona se merece todo, ¿no? O sea, se merece todo en la vida. Y luego ahí vamos a entrar un poco en el dilema, ¿no? Ujú. Porque si la justicia está ligada a la dignidad humana, entonces, o sea, como que dónde está esa línea, ¿no? Y la que sale ya después un poco de la reflexión de decir, bueno, esta persona o este grupo de personas es justo que tengan esto porque va más allá pues sí, o sea, si vamos a poner en orden de prioridades y el primer orden es la dignidad humana y lo que todos los hombres deberían de tener. Y si la justicia es dar a cada uno lo que merece y cada persona merece un trato digno y eso que significan los diferentes órdenes sociales, bueno, un rollo, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Me fui mucho. No, está perfecto. No, yo creo que, o sea, justo es eso, ¿no? Lo primero que pensamos como a cada quien lo que es debido, pero yo el otro día justo con unas amigas como que conversaba sobre este tema y una tenía como una inquietud muy concreta como, y era como más frustración, como de ver tantas injusticias en el mundo y tanto sufrimiento también, por una parte, y por otro, como tanta gente queriendo ayudar, que todo eso que se intenta como que no tiene valor o no se ve, o pareciera que no es importante, ¿no? Entonces, no sé, yo lo que pensaba y lo que le decía es, o sea, al final también, pues sí, o sea, como hacernos la pregunta de qué es lo que está pasando o qué, en concreto yo le preguntaba como, pero, o sea, no solo nos quedemos con lo que creemos que está pasando y ya, sino ir un poquito más allá para buscar, investigar, leer, o sea, como que también ver qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo otros para combatir como que eso que ella decía que donde hay tanto malo, donde hay tanta injusticia. Y no sé, yo también lo pensaba el otro día que hace unos días se celebraba el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración de Auschwitz. Y justo leía una comparación que hacían con los presos venezolanos ahora, o sea, llegar a ese nivel de las torturas que se hacen hoy en día con las de hace 80 años, que eran una locura y que por supuesto eso de justicia no tenía nada, pero ni de muchas otras cosas. Pero también como que pensaba, sin irse muy allá, o sea, también en el ámbito laboral, o sea, cuando uno dice que hay una injusticia en el ámbito laboral o cuando a nivel ciudadano, sanitario, en países donde hay tantos beneficios y en otros que no hay, cómo se lucran algunos de unas cosas y otros que sufren tanto, ¿no? Entonces, yo creo que también primero es como la responsabilidad que cada uno tiene como esencial para con la ética, pero también como conseguir
O sea, por lo tanto, como conseguir que vivamos en un mundo un poco más justo, ¿no? Pero a la Mm. misma vez, como que yo pensaba el otro día también, no es que el mundo puede, o al revés, más bien, que se puede ser un poco más justo, un menos justo, pero justo lo que tú decías, ¿cuál es esa línea? Y también como Sí, que lo comparaba con la justicia, por lo menos de Dios. O sea, Dios no es que va a ser más o menos justo con alguien. Dios es o no es justo. Esto me lo dijeron una vez y en verdad nunca se me olvida. Pero bueno, todo esto como también me llevó a buscar como datos o conceptos de la justicia de hoy en día y, no sé, buscando en la RAE, es verdad que incluso el mismo diccionario te pone tantos conceptos diferentes y sí, tantos es una enfoques locura, ¿no? Sí, que simplemente leerlo, uno ya duda de qué es la justicia y qué no es. Porque, por ejemplo, o sea, lo primero que sale es un principio moral, pero después que es un derecho, una razón, un conjunto de virtudes. Hay un concepto que dice pena o castigo, otro que dice que es una regulación de igualdad. O sea, bueno, hay una cantidad de conceptos que confunden sí. muchísimo. Y que lo importante es saber separar, ¿no? O sea, como decir, claro, la justicia en ley, la justicia o sea, a nivel personal, la justicia a nivel colectivo, ¿no? Pero el problema es que el mundo los junta, ¿no? Todo es justicia. Exacto. Sí, justo. Entonces, yo creo que lo que queremos hoy comentar nosotras y para los que nos escuchan, como entender la justicia no solamente como un valor fundamental de la vida social que acompaña también la verdad, la libertad, sino también como fruto de la paz, pero también como entenderlo, o sea, uniéndolo con nuestras mismas creencias, y como un compromiso, ¿no? Y para eso lo que queremos comentar es un poco lo que dicen, lo que han dicho los filósofos, que tú le decías al principio, del mundo antiguo, pero también los padres de la iglesia, que son pues filósofos y pensadores de principios eh, de los primeros siglos, pensadores cristianos, y también hasta hoy en día, que dicen los modernos y que dicen pues personas también, incluso santos de nuestra época. Entonces, bueno, empezando un poquito por lo que dicen los filósofos, es verdad que por lo menos Platón y Aristóteles, el concepto de la justicia y sus ideas todavía resuenan hasta hoy en día, sobre todo en debates éticos y políticos. Mm. Por lo menos Platón en su libro La República, en su escrito, él define la justicia como un orden y armonía, que justo tú lo decías, Coco, y que resulta cuando una parte de la sociedad realiza como su función, o sea, como Mm. establecido, ¿no? Y su teoría se basaba como en la idea de que la persona y tanto la ciudad-estado también tenían tres partes, la razón, la voluntad y los deseos. Entonces esa justicia se alcanzaba cuando las tres partes estaban en equilibrio y como cumpliendo su rol. Entonces la razón cuando debe gobernar, la voluntad cuando es el defensor que protege ese orden y los deseos cuando son controlados por la razón y no dominar la vida del individuo. Entonces, si Platón estuviese vivo hoy, yo creo que vería la justicia también como algo que debe equilibrar como esos intereses del individuo y de la comunidad. Sin embargo, él veía la justicia justo como el bien común, que además vamos lanzando palabras así que vamos a repetir mucho en este Sí. podcast. Em, y bueno, como esa armonía social al final. Es verdad que hoy en día también Platón podría oponerse a los excesos del individualismo y de los sistemas como económicos que considera como más desordenados. Pero bueno, vamos viendo así como pequeños diferencias. Y después, por ejemplo, está Aristóteles, que por otro lado tenía como una visión más realista y dos puntos de vista que era justo como de la justicia distributiva y la correctiva.
La distributiva, él decía que implica como que los recursos se distribuyan de manera proporcional a las capacidades, el esfuerzo y el mérito de las personas, que también aquí justo antes dijiste algo de lo que es merecido, ¿no? Y aunque en el contexto moderno esto podría verse como una defensa de la equidad en riquezas y en recursos. Y después la justicia correctiva es más a corregir los desequilibrios que se producen entre relaciones o entre, bueno, sí, relaciones de personas o también de estados, ¿no? Es verdad que sí, Y al- entraría también ahí el tema de o sea, por ejemplo, cuando alguien está en una cárcel, ¿no? O sea, comete un crimen exacto. y, y lo justo, según un grupo de leyes que armonizan una sociedad, es esto, ¿no? Sí, exacto. Y justo ambos pensadores, aunque también como que de diferentes contextos muy distintos al actual, sin duda, seguirían insistiendo en que la justicia no es solo un asunto personal, sino también social y político. Y que al final también es una responsabilidad tanto de las personas como de las instituciones trabajar por un orden justo. Sí. Entonces, eso como para Platón y Aristóteles y así del mundo antiguo. Después, los padres de la iglesia, son los que les decía de los primeros tiempos del cristianismo, la justicia evidentemente no solo tenía un sentido ético y moral, sino también teológico, porque se entendía como ese reflejo del orden divino en el mundo. Entonces, los padres de la iglesia, como San Agustín de Hipona, tenía una concepción de la justicia que se basa en el amor a Dios y al prójimo. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, para él la justicia no es solo una virtud interior, sino una práctica cotidiana que se debía vivir a través de la caridad. Entonces, esto también es interesante porque vamos viendo como otros frutos también que surgen a partir de temas como la paz, que hablamos en el episodio anterior. Y la Después, caridad, que ojo que ahí esa es la primera vez en donde se empieza este concepto, ¿no? Es como porque claro, vemos los padres, los primeros filósofos como, bueno, es como más elevado, ¿no? Es como, ¿qué es el concepto de justicia? ¿En dónde está el bienestar de la sociedad, ¿no? Y entonces vemos a los padres de la iglesia que dicen, a ver, sí, o sea, todo esto está en el cielo, en el aire, sí, en lo práctico, y ahí empiezan a meter términos como la caridad, la misericordia, ajá. exacto. Y después hay unos señores que se llaman Tertuliano y Justino Mártir, que hablaban de la justicia como un sentido más ético, justo y enfocado a cuando se actúa de forma injusta a oprimir a los inocentes. Entonces también como que aquí Ujú, entran como que otro tipo de personas a las que la justicia les eh, corresponde, por ejemplo, ¿no? ujú. Porque ya hablas como de alguien vulnerable en este caso, o sea, como de justicias en cuanto a opresión de otros. Ujú, Entonces, es verdad que en este contexto también no solamente lo que decías de como una virtud, sino también como una virtud social, o sea, no solo como una virtud personal, perdón, sino como una virtud social que también busca ese bien común y que exige, por lo tanto, como un balance también en las relaciones económicas, políticas y si lo llevamos hoy en día, laborales o entre países y bueno. sí, Em, y aquí, también como conforme a estos criterios, la justicia, o sea, no se reduce, ¿no? Que es lo que decíamos, sino que más bien adquiere un significado como más pleno hasta este punto, ¿no? ya, sí, Y si empezamos a pensar ya en los modernos, en los pensadores de la modernidad, incluso ya trayéndolo hacia nuestra época, también lo podemos relacionar con la globalización, con ideologías, con muchas otras cosas que pasan hoy en día. Y ahí es donde la justicia se ha diversificado más y se ha vuelto como mucho más compleja también en muchos sentidos.
justo con estas ideologías contemporáneas, el pensamiento woke, que pone como el énfasis en la justicia social, en la equidad, en los derechos de esas minorías, pero desde un punto como centrado en que lo común es un medio como más para desmantelar o desestructurar el poder y como enfocarse en la opresión que afecta a algunos grupos que sí son marginalizados, pero o sea, como que tomando, que esto aquí yo creo que es donde entra como lo complejo, ¿no? O sea, como Ujú. desestructurando ciertos grupos, pero a nivel institucional, incluso como sistemas, ¿no? Como sistema judicial o incluso la educación, por ejemplo, Ujú. donde ellos se vuelven como esos medios de control. Pero quién, o sea, Em, no entendí esa parte. o sea, el pensamiento woke, por ejemplo, Claro. o las Ujú. ideologías, o sea, como que buscan demostrar la justicia a través del control desde instituciones Mm, y desde estructuras. claro. Y también como la justicia, o sea, estoy hablando como hoy en día, ¿no? La justicia también como lucha constante por el reconocimiento y aceptación de Mm, diferentes identidades. claro, O sea, claro. es pasar. Que es una restitutiva, ¿no? Un poco, es de esta Exacto. justicia de lo que uno se merece, que a ver, que sí hay una parte de eso, ¿no? O sea, sí hay una parte de porque del reconocimiento de los derechos humanos de todos los grupos y más como también como la iglesia lo entiende, que es la justicia como el reconocimiento de la dignidad humana y de todo aquello que restituye al ser humano, pero también justo, ¿no? O sea, creo que es como una línea delgadita entre lo que uno se merece siempre, ¿no? Y ponerme a mí en el centro y no o al otro en el centro, ¿no? Que al final eso es una visión como fragmentada, o sea, y ahí es Mm, donde entra el tema también de la dignidad de la persona, porque los pensadores, sobre todo modernos, critican también como o uno de los aspectos principales de estos tipos de pensadores es que critican al individualismo y lo relativizan. Entonces, muchas ideologías promueven como esa visión fragmentada del ser humano, que al final, ujú, o sea, es como consecuencia de, por lo tanto, la justicia no va a estar vista como un valor y fundamento de la vida social porque va a haber alguna de las patas de la sociedad que van a faltar. mm, ujú, Como, y esto al final también, si, o sea, desde la iglesia y en los últimos años, sobre todo, por ejemplo, Juan Pablo II hablaba mucho de la doctrina social de la Iglesia y él subrayaba la importancia de la justicia como principio ético y social fundamental, centrándolo no solamente como económico y lo social, sino también como justo en la dignidad de la persona y el respeto de los derechos de todos. Y bueno, también Juan 23, por ejemplo, él decía justo que la paz no es la ausencia de guerra, que esto también lo dijimos, sí, lo dijimos en el episodio pasado. sino también la justicia. Entonces, Sí. si desde el punto de vista subjetivo, perdón, la justicia se traduce como una actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, desde el punto de vista objetivo, sería como el Ujú, criterio que determina como la moralidad en, como entre lo social y justo ese ámbito como más subjetivo. Es muy complejo, la verdad, y puede claro, parecer súper confuso, pero yo creo que también aquí hay otro santo, San Oscar Romero, que es de nuestra época también, sí, que sé que te gusta. mi Eh, favorito. Cuéntanos si quieres. ¿Yo? Sí. Bueno, nada, él hablaba mucho de la justicia porque digo, es santo ahora, pero fue arzobispo y mártir de San Salvador en toda la guerra del Salvador, que además que justo que ahorita El Salvador está viviendo este proceso también de transformación, creo que es muy relevante, ¿no? Porque Mm,
él hablaba mucho de lo que es realmente justo, ¿no? Y defendió muchísimo los derechos de las personas que más estaban sufriendo la guerra y tiene bastantes frases que dice, es que la justicia es caridad, la justicia es amor en acción, que es al final caridad, ¿no? Y claro, la justicia es la base de la paz, como todo mundo dice, pero no puede haber la verdadera paz si no hay respeto por los derechos humanos. Entonces creo que Oscar Romero, o sea, al final em, pone en juego las dos caras que estamos hablando, ¿no? Digo, obviamente hay muchos santos que hicieron esto también, pero, y de los que tú hablas, pero creo que aquí estamos hablando como de dos conceptos, ¿no? O sea, como de lo que es o de dos áreas, ¿no? Lo que es a nivel conceptual, que es en el aire, que es, los pensamientos, que es a nivel, que es la justicia a nivel de concepto y qué es la justicia a nivel práctico en el día a día, cuando estás matando gente, cuando hay genocidios, Mm. cuando también hay crimen organizado, cuando hay gobiernos corruptos, o sea, ¿qué significa la justicia, no? Y creo que digo, un poco como, ahorita estaba apuntando lo que estabas diciendo y dije, bueno, vamos a dividirlo en dos, ¿no? No solamente lo colectivo y lo práctico, pero incluso lo práctico lo podemos dividir en dos, o sea, perdón, no solamente lo conceptual y lo práctico, sino también lo práctico lo podemos dividir en colectivo e individual, como todo, Ujú. ¿no? Y claro, a nivel colectivo, o sea, a ver, y en los dos casos, colectivo e individual, es lo que la doctrina social de la iglesia y lo que la iglesia ha propuesto a nivel incluso conceptual, o sea, y esto lo podemos encontrar en el compendio, en los escritos de los diferentes papas, etcétera, es sí la justicia viene la equidad, o sea, obviamente a ver, la iglesia y bastante de la teología está inspirada por Santo Tomás de Aquino, que es un aristotélico encarnado, o sea, Ujú. y Aristóteles habla demasiado de la justicia como equidad y darle a cada uno lo que merece, etcétera. Entonces claro que está súper influenciado por eso. Pero a lo largo de los años, lo que se ha dicho es, la justicia necesita ser restituida, o sea, necesita ser lo que sea que restituya la identidad del ser humano, ¿no? Entonces, no hay, o sea, lo que es justo no, está determinado por la ley, no solamente, pero va más allá, ¿no? O sea, o sea, no está determinado originalmente por la ley, sino por la identidad profunda del ser humano, de quién es el ser humano, y ahí vamos a nuestra constante, ¿no? Que es la dignidad humana. Entonces, en el compendio, o sea, lo escribe muy bien, creo que es Juan Pablo II, dice, la caridad presupone y trasciende a la justicia, porque Ujú. o sea, esta última, o sea, la justicia se ha de complementar con la caridad. Entonces, la justicia por sí sola es como puede servir de árbitro entre los hombres, ¿no? Pero la medida, o sea, árbitro según la medida adecuada que los mismos hombres van identificando como las leyes que se deberían de vivir para tener una sociedad armoniosa, en teoría. Pero el amor, en cambio, que el amor o la caridad es, que también llamamos misericordia, es capaz de restituir al hombre en sí mismo, ¿no? Porque la justicia no es capaz de restituir al hombre. Entonces aquí también entra un tema súper delicado, que es a lo colectivo y a lo individual. Ponemos siempre por encima la dignidad humana, pero en lo colectivo podemos ver la justicia como el cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, es como, ¿qué está pasando? O sea, ahorita que hablamos de Oscar Romero, o sea, yo pensaba, qué fuerte, porque justo hoy en día hay todo un debate de cómo Bukele, por ejemplo, está como que approaching ¿no? Todo el tema de las maras y que Sí. sí se está cumpliendo la dignidad de los pandilleros en las cárceles y no, pero al mismo tiempo ya hay demasiada seguridad, no sé, es como, entonces, al final, como creo que nos guste o no, la dignidad intrínseca que cada ser humano tiene independientemente
de lo que haya hecho y no recuerdo muy bien qué monja una vez escuché esta frase que decía como cada ser humano es mucho más de lo peor que haya cometido, ¿no? Entonces, siempre el ser humano es mucho más y no nos corresponde a nosotros quitarle esa dignidad. No nos corresponde a nosotros quitarle eso que lo hace ser humano, que tú lo ves ante tus ojos y dices, ser ya dejó de ser humano. Eh, es ir un poquito más allá de decir, quítale todos los derechos civiles que se le ha concebido o sea, de vivir en una sociedad, porque ya no puedes vivir en una sociedad y encierran en una cárcel, pero de ahí a irnos a un nivel de quitarle su dignidad como tortura, que no solamente pasa en El Salvador, obviamente, sino todo lo que hablabas tú al principio, ¿no? O sea, los presos venezolanos, ¿no? Eh, También yo lo veo acá en Palestina, ¿no? O sea, como en Israel con los presos palestinos que han Ujú. vivido bastante tortura y que dices, bueno, es que es justo, o sea, si también ellos vivieron algo así, o sea, es como, si me explico, es como que nunca es justo si algo Ujú. quita la dignidad de la persona, ¿no? Creo que ahí es una línea muy clara, independientemente de lo que esa persona haya hecho, lo justo es quitar los derechos civiles, ¿no? Eso a nivel como colectivo, que es el cumplimiento de la ley, y a nivel individual, que yo creo que es lo más difícil de hacer, que estoy hablando, ojo, de una justicia retributiva, ¿no? O sea, que es como algo pasó, ¿qué es lo justo, ¿no? O sea, Exacto. no una justicia de equidad y de justicia Ujú. social, ojo, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, Ujú. siguiendo con justicia retributiva, en lo individual yo creo que es lo más difícil, ¿no? Porque cuando hablabas estaba pensando, y decía, es que, claro, siempre en lo individual nos acoge un poco lo colectivo, ¿no? Es decir, es el mismo principio. Alguien me hace algo y la respuesta normal, la respuesta que ha tenido la humanidad, pues o sea, yo se lo devuelvo y a veces se lo devuelvo 3 veces peor para que no me lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, aquí es cuando tomamos un paso atrás y decimos, como cristianos, o sea, el mensaje de Jesús es no, o sea, ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego, ¿no? La respuesta es la misericordia, ¿no? Y la respuesta es, se antepone la dignidad de la otra persona, aunque la mía haya sido dañada, porque esa persona no me puede quitar a mí mi dignidad, Ujú. ¿no? Eso, o sea, mi dignidad es dada por Dios. Y ojo, ¿no? O sea, estoy hablando de casos menores, pero incluso casos difíciles también, ¿no? O sea, ha habido casos de perdón y decir, ok, busco justicia ante la ley, pero a nivel individual, ¿qué es lo que, o sea, yo no voy a quitar la dignidad de otra persona porque a mí nadie me la quitó, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como muy complejo esto, ¿no? Pero después, y ya después a nivel, pues, no restitutivo, sino más proactivo, ¿no? Que creo que se conecta un poco como lo que hablábamos en el episodio pasado de la paz positiva y la paz negativa, ¿no? Que es, Ujú. la paz negativa es como, bueno, la ausencia de guerra y la paz positiva es ya la acción, lo proactivo, ¿no? Que eso es lo que siempre queremos llamar, ¿no? No es nada más un tema de la reacción, sino algo de, ok, lo justo es que la otra, y otra vez volvemos a lo colectivo y a lo individual, ¿no? A lo individual, que creo que es lo más fácil que podemos hacer, es que la otra persona también se sienta con su dignidad, ¿no? Que se sienta amada, que se sienta tal, ¿no? Eso es como lo justo que uno puede hacer como persona desde lo individual, desde lo mini, desde la semillita, ¿no? Pero a nivel colectivo también es, o sea, pues el tema de la justicia social, ¿no? Que hablaba mucho Oscar Romero, en la defensa de los derechos de los demás, la justicia como una búsqueda de reparación ante aquellos grupos que han tenido menos oportunidades o que han sufrido más, no a costa de otro, pero sí como un sentido de esto, o sea, aunque no se esté dando lo mismo a todos los grupos, o sea, es a que nos llama la justicia social con estos grupos más Ujú. marginados, ¿no? Em,
Y Sí, sí. no, me encanta todo la separación y toda o sea, porque creo que es una forma muy, o sea, como más palpable de entender, ¿no? Y me acordó a una película que estaba viendo hace poquito, se llama God's Not Dead, pero justo como que hay una conversación de la película que se ve perfecto como esto y llevando tanto a la justicia social, o sea, como a ese nivel colectivo y también a nivel personal, y también como que nosotros como cristianos, em, cómo abordarlo, ¿no? Y justo porque hay una escena que dice, están hablando dos abogados y uno le pregunta al otro cuál es su especialidad, y dice que estudia justicia social. Entonces el otro perdón, le pregunta como, ¿cómo eres cristiano y abogado a la vez? Eh, Mm, y cómo defiendes entonces a los oprimidos, también como si no eres político bueno, no me acuerdo muy bien cómo es exactamente el diálogo, la pregunta, pero él ujú, dice, uno le pregunta al otro de que si cree que sus creencias pueden acabar con los cambios reales de la sociedad, o sea, o mm, puede ayudar a los cambios. Entonces, el estudiante, el que está estudiando justicia social, le responde como que sus creencias son la base del cambio, pero porque Jesús mismo fue el primer defensor de la justicia, porque con los niños, o sea, los niños eran importantes, las mujeres eran importantes, trataba con dignidad a todos, estaba al lado de los maltratados, de los marginados, y que al final todos somos responsables, o sea, él mismo respondía, todos somos responsables porque la fe ha de ir delante de la justicia, porque al revés no funciona. Entonces como que justo pensaba en la escena, porque claro, esto puede ser como visto hacia la justicia social, ¿no? El mundo, de cómo también nosotros como nuestro trabajo, lo que hacemos, y de hecho, me acabo de ujú, acordar de otra frase que dijo un amigo abogado el otro día, que decía ujú. como que hay que ser duro con el problema y no con la persona. Em, No, San Agustín, ¿no? Ama al exacto, repudia al pecado y ama al pecador, ¿no? ajá, podemos, exacto. Pero Eh, sí. sí, sí, pero puede ser San como, Agustín Reloaded. exacto. Y entonces eso, como a nivel social, pero también como a nivel personal, ¿no? O sea, que al final también nosotros, o sea, si Jesús es el ejemplo, y el que mejor, ah, o sea, el que hay que imitar en cuanto a todas las virtudes y en cuanto a todos los valores, pero a nivel, o sea, no solamente personal, pero porque a nivel social también Claro. pues vamos a poder hacer eso, ¿no? Pero como, o sea, justo que lo decías hace ahora, que no viene separada la justicia, mm, o al revés, perdón, no viene la justicia separada, sino va acompañada de misericordia, de perdón, de Mm, solidaridad, o sea, que al final, si la medimos con nuestros términos, nunca va a haber justicia en realidad, porque después cada quien la entiende como la entiende o como la quiere entender. Pero sí, la y no, constante es, sí, pues, Jesús, ¿no? Y cómo lo vemos, en cualquier aspecto y en cualquier nivel. sí. Y ojo aquí, o sea, como que es importante, y también esto lo dice el compendio, o sea, no se trata de resignificar la justicia, o sea, no se trata de decir, no, es que realmente la justicia significa misericordia, o sea, o no, realmente la justicia significa caridad, no, o sea, como que no se trata de resignificarla, de ponerle un nombre otra vez, ¿no? Como siempre, es como siempre decimos y digo, es como o sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ujú, No se trata de resignificarla ni de llamarla por otro lado, sino de ponerla en el orden adecuado, ¿no? La justicia no es el valor último, ¿no? Se antepone la dignidad humana y por eso se antepone la misericordia y el perdón, ¿no? O sea, porque em, o sea, se antepone la misericordia, creo, cuando la dignidad humana está en riesgo, ¿no? ujú.
no significa que se antepone la misericordia ante, esta persona cometió 15 crímenes, pero como somos misericordiosos, entonces Exacto, no va a ir a la cárcel, exacto, ¿no? O eso sea, no. no se trata de decir, como decía el presidente, el expresidente de México, abrazos, no balazos, o sea, o sea, no, o sea, la justicia y sobre todo, otra vez, ¿no? La retributiva y la justicia a nivel colectivo es el cumplimiento de la ley y o sea, un crimen es un crimen, las cosas por su nombre, el crimen se paga con la cárcel, el crimen, o sea, ¿sabes? Ujú, Como no es resignificar nada, sino como decir, el orden adecuado es separar las cosas, separar el tema de la ujú. ley y separar el tema de la dignidad de las personas que no nos corresponde a nivel colectivo, pero tampoco a nivel individual, ¿no? Y así se logra la paz. Exacto. Entonces, bueno, Sí, no, tal cual. Y yo creo que también ahí hay como un llamado claro, o por lo menos, o sea, a mí, como justo como a esa, o sea, conversión como personal, pero para poder, o sea, por ciento. realmente, o sea, primero reconocerme yo para poder reconocer a los otros. Y aquí también Juan Pablo II y la teología del cuerpo está súper presente en eso, pero al final, como, pues sí, o sea, y de hecho el Papa Francisco nos llama constantemente a la conversión del corazón. Em, pero también a la fraternidad, que es como a nivel comunitario, y justo ahí es Ujú. donde, o sea, hacia los demás. Y yo creo que con una conversión y viviendo la fraternidad, o sea, es que vamos a encontrar como ese camino para alcanzar el bien y la justicia. Claro, Em, y con otros muchísimos frutos que también la iglesia nos invita a vivir, o sea, partiendo de todo esto, ¿no? claro. Sí, sí, pues sí, igual yo, es como que creo que lo que nos queda de esta conversación es como siempre, ¿no? O sea, siempre se empieza a nivel individual y transversalmente la promoción a nivel colectivo, ¿no? O sea, como invitar a la conversación y invitar a la reflexión de qué es lo que para la gente, qué es para lo que cada uno significa la justicia a nivel individual, a nivel colectivo, y sí invitarlos a esa reflexión de decir, ok, y desde esto, ¿cómo se representa, o sea, cómo hay una equidad, ¿no? O sea, cómo hay una justicia social, pero también cómo hay una retribución pues sí, de lo justo como lo entendemos más o menos siempre, ¿no? Ujú. Em, y cómo esto, cómo la dignidad y cómo la misericordia y los derechos humanos se pueden anteponer a este sentido de justicia que estoy sintiendo, ¿no? Mientras haya una conversión personal, porque como siempre decimos, la mejor manera de cambiar al mundo, y se lo decimos nosotras que trabajamos en este mundo más o menos como bueno, Mariana es sustentabilidad y yo humanitario, o sea, la mejor manera de cambiar el mundo es, o sea, con la conversión personal, ¿no? O sea, con el reconocimiento de tu corazón y de ver realmente cómo tú aportas al mundo en donde estés y en lo individual, ¿no? Y, Totalmente. Y como a cuestionarnos, ¿no? O sea, y porque a yo creo que cuestionarnos también, o sea, todo el también tiempo. salir de uno y, o sea, y mirar lo que está pasando en el mundo también, pero preguntarse, o sea, Sí, y por qué pasa esto y por qué estas decisiones y qué no está bien y qué está bien. O sea, pues sí, o sea, salir y buscar y buscar también cambiar la mirada, ¿no? claro. Em, Así que bueno, yo creo que con esto Sí, para con esto no terminamos. saturar. Nos satura. No, nos faltó decir que también es uno, o sea, la justicia, y esto lo debimos haber hecho al inicio, la justicia es uno de los 5 valores del compendio, ¿no? De la doctrina. Sí, que seguiremos hablando de los valores de la doctrina social de la Iglesia. Empezamos por aquí porque pues vimos que era necesario y nos gusta el tema. La verdad es que también estamos saliendo de nosotras mismas, investigando y buscando todo esto para ver cómo lo podemos contar y cómo lo podemos pues hacer diferente y un poquito más atractivo. Sí, 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 sí. Así que si tienen feedback, nos pueden decir. Y bueno, gracias por escuchar hasta aquí.
Y nada, Nos vemos en un nos vemos próximo en... episodio. Bye.